Muy bien. Lo cierto es que la Casa Blanca ha anunciado medidas de alivio, como una reducción de los aranceles en ciertos productos alimenticios, y ha anunciado también una inyección de corre-corre de 12.000 millones de dólares para el sector agrícola, porque de lo contrario, el sector agrícola se va al diablo. Un sondeo de Politico.com, publicado la semana pasada, encuentra que el 37% de los votantes republicanos dicen que el coste de la vida es el peor que recuerdan en muchos años. Luis Gómez, economista, boa tarde para você. ¿Cómo fica la vida? Olá, olá, boa tarde. Como estás, Muy Camilo? bien, y contento de tenerle, Luis. Aquí está mi primera Gracias. pregunta. Durante la campaña a las presidenciales de 2024, el presidente Trump basó su mensaje electoral en promesas de rebajar los precios, pero realmente está sucediendo todo lo contrario. Hoy, precisamente, Luis, hemos sabido que los precios en el mercado del café aumentaron un 41%, de la carne un 20% y de el jugo de naranja, ese de mentirita que a mí me da acidez, un 12%. O sea, los precios están por las nubes. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, yo quiero decir que es verdad que cuando en el primeros cuadrimestre, 4 meses del mandato de Trump, hubo necesariamente una baja de la tasa de inflación desde ese mes. Pero a partir del momento que Trump instituyó los aranceles, se dio un fenómeno diferente, contrario, o sea, subieron los precios y mientras había un ajuste más cerca de 2% de la inflación desde el inicio del año, desde abril, mayo se disparó un poquito la inflación y por eso mismo hoy el presidente de la Fed ha dicho eso mismo, o sea, la inflación no está controlada todavía, está más cerca de los 3% nuevamente. O sea, quiere decir que el poder de compra no es mejor de los americanos. No siendo mejor, la gente no siente el crecimiento económico. Sin embargo, también es verdad que Estados Unidos tiene un promedio de 2% de crecimiento económico en este año, pero también es verdad que empezó mejor el inicio de 2024. O sea, ni está tan mal como los demócratas dicen de la economía, ni está tan bueno como Trump ha dicho, por ejemplo, este fin de semana en una entrevista que creo que las palabras fueron esas: yo merezco un premio por mis políticas económicas. Sí, Todavía sí, es muy temprano el para eso. presidente dijo que decir que la economía está mal es un bulo, es mentira. Eso exactamente fue lo que dijo en inglés. Oye, Luis, los demócratas y la gente que alucina al presidente dicen que al final de Biden había inflación, pero que estaba controlada. Y que con esa inflación controlada podíamos vivir. ¿Eso es verdad o es mentira? La inflación, yo te acabé de decir eso, o sea, había una inflación que estaba disminuyendo, una tendencia muy clara en Pero 2024. había inflación. Los, Había inflaciones, inflación siempre va a haber. La cuestión es que si tú tienes una inflación más que 3%, ya es demasiado. Por ejemplo, el, la meta de inflación que la Fed pretende para la economía dominicana son 2%. El contrario de inflación es peor, que es deflación. O sea, los precios van bajando drásticamente, tanto que ya todas las empresas tienen una pérdida. No, nosotros queremos una economía robusta, con crecimiento económico, con las empresas haciendo dinero y por eso es necesario ajustar para la subida los precios. Ahora, Camilo diría que Estados Unidos no está en crisis, pero tampoco está cómodo. La economía está creciendo abajo de lo que se espera. La inflación no está tan alta así, pero no está tan cerca de los 2% como pretende la Fed. Y aún así la gente naturalmente sigue apretada porque el crecimiento económico no es suficiente para bajar el costo de vida de las personas. Luis, te voy a hacer una pregunta técnica, pero antes debo dar un teléfono por si alguien quiere contar cómo está enfrentando esta, no debacle económica, porque no hay debacle, lo acaba de decir Luis Gómez, pero sí problemas económicos serios, porque el sueldo no alcanza. No alcanza. Un amigo me contaba que el hijo chiquitico le decía: papá, ¿qué pasa con la carnita? ¿No hay carnita? Porque le daban mucho pollo, mucho pollo y pescado. El teléfono en el estudio es el 305-285-1260, si usted quiere quejarse, si quiere hacer catarsis, o si quiere decirnos lo bien que le va cuando va al mercado. Felicidades.
porque no tiene que irle mal a todo el mundo, ¿no? Lo que yo sí le digo, Luis, que yo fui por la mañana a comprar el pan y me acerqué a la parte de las carnes, ahí no había ni Dios, no había nadie. Y cuando yo fui a coger un picadillo, me miraron como diciendo, mire ese señor imperialista que está cogiendo un paquete de picadillo. Ahora, Luis, usted acaba de decir que la inflación siempre va a existir. Claro. ¿Por qué? Explíquenos eso técnicamente por qué. Hay una llamada, la voy a tomar enseguida. Dígame, Luis. Resumidamente el siguiente, si hay crecimiento económico significa que las empresas están progrediendo. Para progredir, para hacer ingresos, tiene que ir subiendo anualmente los precios. El tema es que ese aumento de los precios no sea mayor que lo que efectivamente el aumento de los salarios, porque así las personas piden, reducen el poder de compra. Por eso la inflación va siempre a haber en números reducidos para que sea controlable y para Claro. que no baje el poder de compra de las Están escuchando personas. a Luis Gómez, economista, nuestro economista de cabecera. Adolfo, buenas tardes. ¿Qué tiene usted que decirnos? Bienvenido. No, buenas tardes, Camilo. Muchas gracias por el programa. Adelante. Y era hacer una pregunta. Yo no quiero contar con cada otro, porque de todas maneras todo el mundo sabe, no importa lo que diga. Ahora, es una cosa que sí me está llamando la atención y es como una cosa más macroeconómica. Quería saber cuál es la opinión de su invitado. Y es el tema de la devaluación de la moneda respecto al oro. No se está fijando mucho en esto, pero para que se tenga una idea, desde que se fijó la norma en el 45 hasta prácticamente cuando Trump llegó a la Casa Blanca, eso había subido de $35 a más o menos $2.500 la onza. Estamos hablando de hace 70 años. En los últimos 6 meses, la onza ahora ha subido. ¿Por qué pasa esto, Luis? De 2.000 algo. Yo no entendí bien la pregunta. ¿Me podría repetir? Adolfo, repítele la pregunta, Luis. ¿Por qué la onza de oro ha subido de una manera estrepitosa? Muy bien, yo entiendo. Estamos hablando de que ha subido en los últimos 6 meses casi lo que había subido en toda su vida. Sí, una barbaridad. Yo te explico, Adolfo, es muy sencillo. Mira, en un tiempo que hay incertidumbre en el mercado, como es este tiempo, por los aranceles, por todas la incertidumbre que fue instituida en el mercado, por todas las guerras comerciales, los inversores van a invertir en un valor seguro. Y el oro es un valor referencia seguro, ¿ok? Por eso mismo, si aumenta la demanda, aumenta el precio de la onza de oro, aumenta su valor. Eso sucedió también en 2008, 2009, 2010, cuando fue la crisis del mercado financiero, que era en Europa, que era aquí en Estados Unidos. O sea, si hay incertidumbre, las personas no van a invertir en valores como la bolsa inmobiliaria, la bolsa de financiera, porque el riesgo es muy grande. Van a invertir en activos seguros. El oro es seguro. Iván, buenas tardes. ¿Cuál es tu opinión? Me has llamado al 305-285-1260 y con mucho gusto recibo tu opinión. Estás hablando con Luis Gómez, economista, y con Camilo Egaña aquí en el estudio. Adelante, Iván. Muy buenas tardes, Camilo y Luis. Mi comentario es el siguiente. Desde el punto de vista de números, la inflación llegó a un 7 punto y pico en el año 23 o a finales del 22. La inflación es un número que mide el aceleramiento del crecimiento o decrecimiento de los precios. Si es negativo, está decreciendo el precio. Si está positivo, lo que estamos viendo es la aceleración del crecimiento. Es injusto decir que estamos viviendo en una época en la cual los precios están... ¿Están cómo? ¿Cómo? Iván, por favor. Bueno, creo inferir, Luis, no sé si tú también estás en la misma sintonía. Yo sé lo que está diciendo que es injusto decir que los precios están disparados. ¿Esa era la idea? Yo creo que, Iván dijo un concepto interesante de la inflación, que la inflación es la velocidad como aumentan los precios. Eso es verdad. La inflación es verdad también que Trump empezó sus funciones en un proceso anterior de una gran inflación que andó disparada por los 5% sensiblemente, o más. Es verdad que hubo un ajuste el año pasado mayor que este año también de reducción de inflación. O sea, la inflación en 2024 fue siempre reduciendo hasta abril, mayo de este año. Estos son datos oficiales.
Pero si decimos que no se ve el aumento, la baja del poder de compra, significa que la inflación todavía no bajó el suficiente para que las personas en sus bolsillos o pueden ir al supermercado y con mismo dinero pueden comprar más Claro, cosas. claro. Eso es lo que estamos hablando. La inflación está todavía en niveles elevados. Por eso es que hoy mismo la Fed, Powell, dijo, vamos a bajar la tasa de interés por el mercado de trabajo, pero subrayamos que la inflación no está todavía en 2% como queremos. Iván, Al revés. yo no sé, Iván, si usted es rico o usted es como yo, pero yo fui a Walmart este fin de semana y una latica de frutabomba, Goya, de la marca Goya, lo digo, de esa que se usa para comer con quesito blanco, costaba en Walmart el viernes 5.60. Carlos, buenas tardes, ¿me oye? Sí, buenas tardes. Carlos, ¿es Carlos o Iván? ¿Es Iván? Carlos Blanco. Es Carlos. Carlos, permítame poner 3 minuticos de publicidad y regreso enseguida con su pregunta o su opinión en este momento con nuestro economista de cabecera, Luis Gómez. ¿Me va a esperar 3 minuticos y enseguida voy con usted? Sí, sin problema. Por favor. Sin problema. Dicen que estamos viviendo un infierno económico. La Universidad de Michigan dice que la percepción de los ciudadanos sobre el estado de sus finanzas, de su plata, está en el nivel más bajo desde 2009. Y nuestro economista de cabecera, Luis Gómez, con el que estoy hablando, acaba de decir que no estamos en una debacle, en una crisis infernal, que hay problemas económicos, pero que se pueden solucionar y que la inflación está en control. Carlos, buenas tardes. ¿Cómo tú ves la situación? Yo veo la situación bastante crítica. Yo tengo una empresa que trabajo prácticamente con el termómetro del mercado, que son los dealers de los vehículos, lo de la parte de dealer de Ford Palmetto o porque cualquiera de sus dealers que vendan van, yo lo transformo en cooler. El año pasado, el 2024, para nosotros fue una proyección muy grande porque nos subió a la venta bárbaramente. Pero este año, comparativamente, nos bajó la venta casi un 37% a lo que va de año. Entonces, aparte de eso, teníamos una ganancia mayor el año pasado que la de ahora. He tenido que bajar los precios para poder vender y, por supuesto, me afecta en la ganancia que estoy teniendo. O sea, que tú no ves la situación como la que dice el presidente, que todo está bien, ¿no? No, es imposible verlo todo. Pero ¿la ves como dicen los adversarios del presidente, que estamos en un infierno económico o no están tan? No, yo no lo diría, porque esto realmente Estados Unidos es una potencia económica. Claro, eso es lo que nos salva de alguna manera. Yo no lo veo como un desastre o algo que no son repercusiones o resortes que hay en la economía, pero el problema está en que tú tienes que tomar medidas para tú poder acolchonar o aguantar, amortiguar ese impacto directamente en la economía. Gracias por tu opinión, Carlos. Bueno, las medidas están tomadas. El presidente ha tomado medidas de corre-corre, medidas de alivio, anunció una reducción de corre-corre de los aranceles en ciertos productos básicos, inyectó 12.000 millones de dólares para el sector agrícola, porque si no, el sector agrícola se iba al traste, al diablo, porque recuerden que India le dijo a los agricultores americanos, la soya y el etanol y el maíz se lo comen con papa, no lo queremos, en respuesta a la guerra de aranceles de Trump. Luis Gómez, economista, estas medidas que está aplicando de corre-corre la Casa Blanca, aunque el presidente dice que vivimos en el mejor de los mundos posibles, ¿cree usted que van a funcionar a corto plazo y que vamos a pagar menos dinero por la comida que ponemos en nuestra mesa? Yo creo de los combustibles fue una medida bastante importante. ¿Por qué? Porque es un factor que se puede controlar directamente la reducción de los precios. Eso fue importante. Ahora, yo creo que aquello que falta a la administración Trump es mostrar al país que tiene un plan estable, no medidas que va soltando semana a semana en función de su agenda mediática. Hay una política que se tiene que hacer en los medios, por cierto, pero hay una política que se tiene que hacer todos los días en las oficinas de la administración del Estado. Y esa política que da termina con la incertidumbre y da confianza a los empresarios, da confianza a los inversores, da confianza al ciudadano que tiene que confiar que la economía va a mejorar y que está mejorando. Y eso solo se tiene esa confianza en sus bolsillos. Es verdad que la inflación está controlada,
pero todavía no está en nivel que desea. O sea, los precios ya no suben con una velocidad tan grande como subían antes, pero todavía no son, todavía son altos y todavía el nivel de salarios de las personas no es suficiente para mejorar el poder de compra. Voy Y a, es eso que estamos escuchando aquí. Luis, voy a repetir el dato. Estos son datos, ojo, del gobierno federal, no del Partido Demócrata. El café aumentó 41%, la carne 20% y el jugo de naranja congelado, ese que venden de mentirita, aumentó un 12%. La agencia Reuters ha hecho una encuesta y le ha preguntado a los americanos cómo está llevando el presidente el tema del costo de la vida, cómo está enfrentando el presidente el costo de la vida. El 56% desaprueba la gestión de Trump y el 31% aprueba la gestión de Trump. Luis Gómez ha llamado al 305-285-1260. Dice que está pasando el Niágara en bicicleta, estoy citando textualmente, que su dinero no le alcanza, que en su casa están hartos de comer pollo una y otra vez porque la carne es ya un producto de lujo, que el presidente no prometió eso cuando ganó la presidencia y que por lo menos cuando estaba Biden él comía mejor. Bueno, yo no sé. A mí estas comparaciones tan locas de comía mejor yo con Reagan o con Biden, yo no sé. Es lo que ha dicho un oyente. Esto es un país rico, o sea, no sé si eso es científico, pero bueno, a lo que iba. Este señor Luis pregunta, ¿qué es lo que ustedes los economistas llaman confianza del consumidor? ¿Qué quiere decir eso? La confianza del consumidor significa realmente nosotros tenemos confianza que la economía está mejorando en nuestro país. Y por eso te dije, nosotros los consumidores solo tienen confianza cuando efectivamente tras meses nosotros vamos sintiendo que nuestro salario va dando para comprar más cosas, por ejemplo, en el supermercado. Pero nosotros tenemos algunos factores que a la hora de gestionar nuestro presupuesto familiar se mantienen muy fuertes, muy caros, que es los alquileres, las hipotecas. Y ahora mismo parece que va a haber aumento de los seguros de salud, por ejemplo. Y es por eso que Trump juega con los combustibles, con la energía, que son factores que él puede controlar directamente, porque Estados Unidos es un gran productor de petróleo, naturalmente, y puede controlar directamente. Y por eso mismo es un intento de hacer bajar un poquito la inflación. Ahora, tener confianza es tener confianza en la economía. Por eso, yo dije hace meses aquí en este programa, parece que entramos en la era de incertidumbre, porque nosotros no podemos hoy predecir nuestro futuro. Y yo creo que esa confianza que Donald Trump y su administración tiene que dar al ciudadano norteamericano. Claro. Tener confianza que hay un gobierno que está cuidando de la economía. También es verdad que no podemos entrar aquí en populismo y decir todo está mal. No. Hay una inflación que se está controlando en base a una política económica que fueron los aranceles que empujan los precios para arriba. Ahora, está controlada, hoy la Fed dice eso, pero hay indicadores que aquí estamos escuchando de nuestros oyentes que pesan. Por ejemplo, el mercado de trabajo no está bien, la economía está creciendo, pero no tanto cuanto desearíamos, que sería más cerca de los 3%, por ejemplo. Pero fíjese que piropo le echa Luis Gómez, que se llama igual que usted, dice, tengo el mismo nombre de mi tocayo, pero ya quisiera ser Mi yo. tocayo, exactamente. Dice, ya quisiera ser yo tan lúcido y también informado como mi tocayo. Bueno, es que Luis es economista. Luis, por cierto, en noviembre el sector privado perdió más de 32,000 puestos de trabajo. Durante 6 meses consecutivos, el tema del desempleo o el subempleo sigue en números rojos. Eso está repercutiendo en qué sector básico de la sociedad. Porque que la gente se quede sin trabajo es fatal. Claro, yo creo que la pérdida de empleo se nota en muchas empresas de servicios, por ejemplo, empresas productivas, por ejemplo. Y por eso mismo yo no puedo dejar de estar de acuerdo con Donald Trump cuando dice que el Estados Unidos tiene que volver otra vez a ser un gran productor mundial.
pero son esas medidas que se anunció en el inicio de su mandato que nosotros todavía no estamos acompañando, no estamos observando. Y hoy no podemos ser solamente un país de servicios, necesitamos tener una diversificación económica. Una economía competitiva es que está fuerte en varios sectores. Y sin duda ninguna que Estados Unidos perdió mucha fuerza, sobre todo en los sectores productivos y sectores agrícolas, por tema de la competencia internacional, pero también por ausencia de inversión de las diversas administraciones que gobernaron este país. Luis Gómez, muchísimas gracias por haber estado en el programa de hoy. Buenas tardes y feliz Navidad. Un gusto, gracias para ti y para toda tu familia. Cuídate Muchas mucho. gracias. 5:42 minutos.